solamente de participación ciudadana, sino que tiene un cargo con muchas cosas, pero lo bueno es el corazón que tiene de estar cercana y ayudar en todo ello. Queremos que lleven nuestro cariño también de parte de la Fraternidad de Pastores de Málaga al alcalde. No sé si os acordáis, pero el año pasado abríamos este tiempo con un saludo especial donde el alcalde también se hizo eco y nos presidió con ese saludo. Un saludo muy antiguo, un saludo que los cristianos se hacían cuando Jesús había resucitado y se encontraban por las calles. Y es que cuando se encontraban uno decía, Jesús ha resucitado, y el otro respondía, verdaderamente ha resucitado. Así que si yo digo, Jesús ha resucitado, y esta es la historia del Evangelio, que Jesús vive. Eso es lo que hemos estado cantando, que Jesús vive. Los 4 evangelios nos hablan de forma detallada de la resurrección de Jesús. Y sabéis una cosa, sabéis que quienes fueron las primeras personas en descubrir que Jesús había resucitado y en proclamarlo. Las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay hoy aquí? Hoy hay muchas mujeres, ¿verdad? Las mujeres tuvieron el gran privilegio de decirle incluso a los apóstoles, Jesús vive, la tumba está vacía. Y comenzaron a correr porque eso corroboraba y daba a entender muchas cosas. Mirad, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, solamente voy a leer un versículo que dice que cuando las mujeres descubrieron todo esto y fueron a adorarle, dice, porque habían creído, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y cuando vieron la tumba vacía, entendieron y creyeron. ¿Sabéis una cosa? Hay muchas personas que tienen su religión, pero no entienden, porque todavía para ellos la tumba no está vacía. Hay muchos que intentan poner piedras selladas, como en aquel tiempo lo intentaron, para que muchos no siguieran al Jesús que vive, al Rey de Reyes. ¿Habéis visto en los programas que el lema este año es el Rey ha resucitado? Mirad, todos los cristianos, seamos monárquicos o republicanos, tenemos un rey que reina, un rey poderoso, un rey que nos ama. ¿Sabéis que Dios nos ha creado para la eternidad? Que Dios nos ha creado para estar en su corazón. Que Dios lleva a un mundo que está corrupto, que está roto por el pecado, y lleva para que se pueda encontrar a Cristo. Porque Cristo es el único mediador el que nos puede llevar a Dios. ¿Sabéis que el propósito de la iglesia no está centrado en la misma iglesia, sino que está en mirar al mundo y proclamar que Cristo vive, para que muchos también puedan conocerle? Pero la gente no entiende, porque todavía no han visto la tumba vacía. Pero la gente tiene esa impronta de la eternidad. Nadie se quiere morir, ¿verdad que no? Y cuando incluso muere alguien, dice, bueno, ¿y qué pasará después? ¿Y este ser querido dónde está? Es que no puede ser, ¿cómo que me falta? No lo entiendo. Porque tenemos la impronta de la eternidad. Pero muchos intentan cubrir esa impronta con la religión. Sabéis que incluso en Egipto, bueno, en muchos lugares hay monumentos que no hablan de la eternidad. Las pirámides eran monumentos funerarios que apuntaban a la eternidad. Y allí enterraban a los faraones. La esfinge de Gizeh, que es un faraón sobre un león, junto a ese complejo de las pirámides. ¿Sabéis cómo lo hacían? ¿Sabéis cómo eran los escultores de aquella época? Si miráis por internet en algún sitio alguno de las esculturas de estos faraones, los veréis que siempre están pegados, los brazos pegados al trono donde están sentados, todo tieso, una diadema en el cuello que le sujeta la cabeza, porque los escultores tenían en mente que la escultura del faraón tenía que permanecer para siempre y el material se deshacía, entonces estaba todo pegado. Las pirámides también apuntaban hacia esa eternidad. 146 metros dicen de altura, la más grande, y con miles de bloques. Pero ¿sabéis qué? Se van desgastando, cada vez miden menos. La esfinge de Gizeh se está desmoronando.
Porque la eternidad no la ofrece una religión. La eternidad no la ofrece un monumento. La eternidad no la ofrece una filosofía. La eternidad es Dios para nosotros. Y tenemos que estar dispuestos a ir a Cristo. Por eso dice la Escritura que cuando vieron la tumba vacía, entonces entendieron. ¿Sabéis que cuando Samuel fue un personaje bíblico muy importante del Antiguo Testamento, que hizo de juez, que hizo prácticamente de todo, de sacerdote, de rey, y de pronto el pueblo de Dios, que en aquel tiempo era instrumento para anunciar la verdad de Cristo, del Mesías, del que tendría que venir, de la salvación, de la vida eterna, ese pueblo empezó a decir, oye, es que los demás tienen rey, y nosotros ¿por qué no tenemos rey? Y Samuel se quedó compungido y fue a hablar con Dios y dijo, Señor, mi Dios, el pueblo no me quiere, dice que le nombre un rey. Y Dios le dijo, el pueblo no te está desechando a ti, me está desechando a mí, porque yo soy su Dios, yo soy su rey. A veces, cuando no vemos la salvación que hay en nuestro Dios, en Cristo, no entendemos. Abrimos la Semana Santa con un domingo que se llamaba ¿cómo? ¿Recordáis? El domingo de Ramos. Era un domingo que anunciaba también un triunfo. Estaba ya vaticinado, profetizado en el Antiguo Testamento, que vendría alguien sobre un pollino y que sería aclamado como rey. Era la entrada triunfal de Jesús. Y había una gran multitud. El rey venía, el rey que iba a liberar, el rey de Dios, frente a todos esos reinos corruptos y rotos que no pudieron avanzar. Pero dice la Biblia que cuando Jesús llegó a Jerusalén, en esa entrada triunfal, y vio a la gran multitud diciendo, sana, bendito el que viene en el nombre de Dios, el reino se ha acercado. Jesús lloró. Jesús lloró porque vieron en aquellas personas que lo que estaban buscando era otra cosa. Estaban buscando otro tipo de poder. Tampoco llegaban a entender. De hecho, al poco tiempo Jesús fue crucificado. En la cruz, cuando moría alguien que era condenado en aquel tiempo, el Imperio Romano hacía que constase un acta de los motivos por los cuales moría aquella persona. A Jesús lo pusieron en medio de ladrones, como si fuese el principal. Y le pusieron un letrero. ¿Recordáis qué decía ese letrero? INRI. INRI, así nos ha llegado. Algunos creían que INRI era la marca de las cruces que se hacen hoy día de la fábrica. No. INRI. Se puso en 3 idiomas. En latín, que era el idioma del imperio. En hebreo, que era el idioma del pueblo que fue usado por Dios para que el evangelio, las buenas nuevas llegase. Y en griego, que era el idioma cultural. Que todo el mundo se enterase que INRI, que son las iniciales de Jesús Nazareno, rey de los judíos, estaba en una cruz. Que todo había terminado. No entendía. ¿Dónde estaba la multitud de la entrada triunfal de ese domingo de Ramos? ¿Dónde estaban aquellos que decían Hosana? ¿De qué querían salvación? Porque es lo que significa la palabra Hosana, salvación. ¿Qué salvación querían? ¿Dónde estaban en ese momento? La Biblia nos dice, si viéramos en la carta de Colosenses, el apóstol Pablo dice que lo que Jesús veía en lo alto de su cruz no era Jesús Nazareno, rey de los judíos. Lo que él puso en aquella cruz, el motivo por el cual él moría, el motivo de las penas por el cual él moría, era el pecado de todos nosotros. Jesús derramó su sangre en aquella cruz por todos nosotros. Pero Él es realmente el Rey de Reyes, el Rey proclamado ya desde el principio para reinar en nuestros corazones. Y nos dice la Biblia que Jesús resucitó, que Jesús vive, que Jesús venció la muerte,